Hola a todos. Bueno, somos María José Serrano y Sebastián Salazar, R3 del Centro de Salud de la Candelaria, y nosotros vamos a hacer una actualización del PAI del asma bronquial. Bueno, en cuanto a las novedades que vamos a meter respecto al PAI del asma del año 2012, son el uso de fármacos biológicos en los pacientes que tienen asma grave no controlada, la inmunoterapia en aquellos pacientes que están sensibilizados frente a los ácaros, la utilidad del feno, el óxido nítrico inhalado para el diagnóstico de los pacientes asmáticos, puesto que, como veremos más adelante, una prueba broncodilatadora negativa no nos exime de tener un asma, el concepto de solapamiento entre asma y EPOC y la inclusión de los 8 indicadores de calidad asistencial en nuestra consulta. Bueno, como es lógico y normal, vamos a empezar esta sesión hablando de qué es el asma. Bueno, pues el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria condicionada en parte por factores genéticos y cursa con una hiperrespuesta bronquial y obstrucción variable del flujo aéreo. Y esta reversión y esta obstrucción puede ser parcial o totalmente reversible. La prevalencia de esta enfermedad en España es en torno a un 10%, que es una cifra bastante interesante. Por lo tanto, tenemos que estar alerta frente a cualquier paciente que se presente en nuestra consulta y pueda presentar asma. ¿Cómo vamos a ver si el paciente es asmático o no asmático? Pues primero lo tendremos que sospechar. Esta sospecha pues, no la podemos hacer a partir de unas preguntas clave, como puede ser si este paciente alguna vez ha tenido pitos en el pecho, si presenta tos, sobre todo nocturna, si ha tenido estos síntomas en determinadas épocas del año, frente a algún alérgeno o estando en su puesto de trabajo, si estos síntomas se desarrollan con el ejercicio, si ha padecido resfriados que a su juicio le parece que son más largos de lo habitual, si utiliza medicación que alivie estos síntomas o si tiene algún tipo de alergia o algún antecedente familiar. Una vez que tenemos ya la sospecha de que, por lo que nos está contando el paciente, podemos estar ante un paciente asmático, tenemos que entrar a explorarlo. Tenemos que tener en cuenta que una exploración normal no nos descarta el diagnóstico de asma y que siempre para diagnosticarlo tendremos que pedir una espirometría, ¿vale? Porque es lo que nos va a mostrar si nuestro paciente tiene obstrucción de la vía aérea o no. Como hemos dicho antes, el feno es una forma de medir de manera no invasiva la inflamación eosinofílica de las vías aéreas. Y bueno, se está establecido su punto de corte en 50 y tiene mucha sensibilidad y especificidad. Y al fin y al cabo es una prueba no invasiva que nos puede dar mucha información. Para hacerlo todo un poco más visual, aquí tenemos el algoritmo diagnóstico del asma, que los pacientes que hemos dicho que ya tenemos hecha su anamnesis o priorización física es la prueba que tendríamos que pedir. En el caso de que tengamos una espirometría con un patrón obstructivo, realizaremos una respuesta broncodilatadora, que en el caso de ser positiva ya tendremos a nuestro paciente clasificado como asmático. ¿Que tenemos un patrón obstructivo y la respuesta broncodilatadora es negativa? Pues aquí podemos recurrir al feno, que en el caso de que sea mayor a 50 nos puede diagnosticar de asma, y en el caso de que sea menor tendremos que hacer un tratamiento con glucocorticoides. ¿Vale? Una vez realizado este tratamiento con corticoides, veremos si se normaliza el patrón, que en ese caso podremos hablar de asma, y que no, pues tendremos que buscar otra causa. Si nuestro paciente tiene una prueba, no tiene una espirometría obstructiva y una respuesta broncodilatadora, que sí que lo es, sí que podemos encauzarlo en que es asmático, pero sin embargo, si la respuesta broncodilatadora es negativa, aquí sí que tiene mucha utilidad el feno, puesto que ya tenemos, o sea, es muy raro que estos pacientes antes se catalogasen como asmáticos, pero con el feno podemos ver que realmente sí que lo son, pues porque sea mayor de 50 y por ese caso sería positivo. Con todo esto, vamos a clasificar con lo que el paciente nos cuente y una vez que pongamos el tratamiento, esto va antes de poner tratamiento. En función de esto pondremos tratamiento. Según los síntomas diurnos, el uso de medicación de alivio, los síntomas nocturnos, lo que le limite la actividad física o la actividad diaria, su enfermedad, con la prueba con el patrón obstructivo que tengan y el número de exacerbaciones, consideraremos que nuestro paciente tiene un asma intermitente, persistente leve, persistente moderado, persistente grave, y esto, como os decía, nos ayudará a la hora de poner el tratamiento de estos pacientes. Una vez que ponemos tratamiento, es fundamental evaluarlos a estos pacientes. Lo haremos, importante y fundamental, la visita médica continuada, en la que veremos los síntomas que tiene, el número de exacerbaciones, la repercusión, los efectos adversos y si el paciente toma o no toma la medicación, y la espirometría forzada, que veremos cómo de controlado está, veremos la pérdida de función y veremos cómo está su FEV1. Con todo esto hablaremos de si nuestro paciente está bien, parcial o mal controlado, en función
un poco más o menos de lo mismo que nos contaba a la hora del diagnóstico, de los síntomas diurnos, de lo que le limite su día a día y de la prueba obstructiva que tenga. En cuanto al tratamiento, bueno, es importante saber que el tratamiento del asma es un tratamiento escalonado y que es una escalera en la que podemos subir y bajar en función de cómo se encuentre el paciente. Tenemos que recordar que el paciente debe estar en el escalón en el que se encuentra, o sea, en el mínimo escalón en el que su enfermedad esté controlada, siendo el escalón 1 el más bajo en el que solamente va a utilizar medicación a demanda, y a partir de ahí iremos subiendo progresivamente. En el escalón 2 utilizaremos glucocorticoides inhalados a dosis baja, la medicación a demanda sigue estando ahí por si el paciente fuese necesario que lo necesite. El escalón 3, a estos glucocorticoides inhalados a dosis baja le añadiremos un LABA. En el 4, los glucocorticoides inhalados serán de dosis media. Y en el 5 tendremos glucocorticoides inhalados a dosis altas ya, más un LABA. En el caso de que esté mal controlado, podemos seguir añadiendo fármacos, como puede ser el tiotropio, los antileucotrienos, la teofilina o la cetromicina. Y ya de aquí pasaríamos al último escalón, que es en el que tenemos los pacientes con un asma grave no controlada, del que hablaremos después, y en el que cogen un papel muy importante los fármacos biológicos, como puede ser el omalizumab, el mepolizumab o el dupilumab, por mencionar algunos de los más importantes, que ya veremos en función de qué le vamos a poner un poco más adelante. Otros tratamientos, bueno, pues es importante decir a estos pacientes que el tabaco lo deben dejar, si es que fuman, y que deben evitar la exposición a irritantes ambientales. La inmunoterapia con alérgenos funciona en los pacientes que están en un escalón de 2 a 4 y que se haya demostrado una sensibilidad IgE mediada. La vacunación antigripal y neumocócica se la tenemos que ofrecer a estos pacientes y tenemos que educar al paciente en la enfermedad que tienen, en los síntomas que tienen y cómo abordarlo, tanto si tienen que utilizar su medicación de rescate como si tienen que acudir al centro médico. Bueno, ¿qué tal? En cuanto a esta educación al paciente, bueno, pues como estaba hablando de que si tenemos que instruir a todos nuestros pacientes en todas sus patologías en la medida de lo posible, aquí en el asma quizá cobra más relevancia. Es necesario que comprendan que se necesita tratamiento incluso en ausencia de síntomas. Tenemos que enseñarlos a reconocer cuáles son esos síntomas y qué síntomas indican agravamiento, ¿vale? Porque ese agravamiento puede indicar que estamos ante una crisis. Tenemos que enseñar a nuestro paciente a reconocer esas crisis. ¿Para qué? Para que identifique también cuáles son los posibles desencadenantes y en función de eso los evite. Asimismo, es fundamental que lo instruyamos en el uso correcto de los inhaladores, de la técnica inhaladora y del fármaco que conlleva, para que diferencie entre los fármacos de control y los fármacos aliviadores de esas crisis. Esas crisis o esas exacerbaciones, como podemos llamarlas también de otra manera, bueno, pues es cuando nuestro paciente, entre comillas, se pone peor, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer que nuestro paciente se ponga peor? Pues ahí tenemos una lista con múltiples factores de riesgo. Destacar pues, los factores de riesgo que ninguno se nos escapan, el que tenga un paciente con mal control, paciente que tenga mala adherencia terapéutica, que esté puesto el humo del tabaco a ciertas sustancias laborales, o otras comorbilidades como la obesidad, la apnea del sueño, la adenosinusitis. Otras circunstancias especiales como puede ser el embarazo, que aumenta el riesgo de sufrir una crisis de asma. Y luego, pues, datos un poco más clínicos, un poco más técnicos, por así decirlo, pues pacientes que tengan un uso excesivo de los SABA, más de 200 dosis en un mes, eosinofilia elevada en sangre periférica, o por supuesto que hayan precisado ingresos recientes en UCI o intubación a causa de una enfermedad asmática. ¿Qué hacemos ante una crisis? Pues hacemos una evaluación en 2 etapas. La evaluación en 2 etapas se divide en inicial o estática y en secundaria dinámica. Los nombres son muy explicativos. Vemos la inicial, vemos a nuestro paciente cómo llega, vemos qué síntomas tiene y objetivamos esa limitación al flujo y después ponemos tratamiento y vemos esa evaluación secundaria. En este cuadro lo vamos a ver, en este cuadro primero vemos en función de esa evaluación inicial, vemos en qué crisis estamos, en leve, moderada o grave, o en aquella que va a indicarnos una parada respiratoria inminente. Datos clínicos con los que es interesante esta tabla. La disnea, por supuesto, ¿vale? Cuanto la disnea aparezca, por ejemplo, ante frases largas o palabras o párrafos, ya nos indica que estamos en una crisis moderada o grave. El uso de la musculatura, del tiraje, ¿vale? Son datos que incluso si no los pillas sin un fonendo, sin un pulso a mano, pues podemos saber dónde está nuestro paciente. La taquicardia y la taquipnea, ante cifras mucho más altas, pues peor estamos, hasta que llegamos al momento de parada respiratoria, evidentemente, que ya entraremos en bradicardia. Si tenemos un fonendo a mano, pues sí podemos ver que las sibilancias, que son el síntoma guía en el asma, su ausencia ante una crisis indica gravedad, es importante este aspecto.
Y en cuanto a la saturación, pues por encima de 95 tenemos una crisis leve, pero si tenemos por debajo del 90, ya estaría en 95-90, estamos ante una circunstancia ya que nos indica gravedad. Aquí tenemos nuestro cuadro que yo decía antes de las dos evaluaciones. Hacemos nuestra evaluación inicial, tenemos nuestro paciente leve, moderado, grave o parada respiratoria inminente. Leve, un paciente puede autotratarse él mismo, le ponemos un par de puntos de salbutamol entre 2 y 4 y vemos qué tal está. Una crisis moderada grave, que va a ser la que nos vamos a encontrar en los centros médicos seguramente, pues aquí tenemos diferentes herramientas que podemos combinarlas o utilizarlas todas juntas o en función de cómo veamos a nuestros pacientes. Son la oxigenoterapia, el uso de salbutamol e hipatropio, tanto puff como inhalado, la hidrocortisona intravenosa y el uso de corticoides inhalados o nebulizados, como la budesonida o la fluticasona. Que ya tenemos un paciente con una gravedad extrema, que vemos que tiene una parada cardiorrespiratoria inminente, bueno, pues ahí ya tenemos que plantearnos de primera hora tanto la ventilación mecánica no invasiva como la intubación. Pasamos a la evaluación dinámica, a la secundaria, valoramos cómo ha respondido nuestro paciente a estos tratamientos. Vemos en intervalos de 1 o 3 horas qué tal le ha ido. Que el paciente ha presentado una buena respuesta y que se encuentra sintomático, pues le ponemos de alta, valorando si hay que subir el escalón, si necesita un ciclo de glucocorticoides orales, y dejando siempre el plan por escrito, tanto para el control por los demás compañeros sanitarios como para el propio paciente, y dándole siempre una cita de control, importante. ¿Que no ha mejorado nuestro paciente sigue con síntomas? Pues lo hospitalizamos. ¿Qué pacientes van a ser los que van a tener más tendencia a la hospitalización? Pues el asma grave no controlada. Por definición, el asma grave no controlada es aquella que presenta más de 2 exacerbaciones graves o aquella que precisa 2 ciclos de glucocorticoides orales en el mismo año, una o más hospitalizaciones a causa del asma. Y un dato interesante, la limitación crónica al flujo aéreo, pero que revierte tras un ciclo de 30 miligramos al día de glucocorticoides durante 2 semanas. El diagnóstico simplemente era tras un par de puff inhalados, pues aquí ya necesitamos un par de puff inhalados de una prueba broncodilatadora, pues aquí ya necesitamos 2 semanas de tratamiento. ¿Vale? Esto es importante pues, para identificar otras comorbilidades agravantes, cuál es el aspecto del paciente que no hace que nos lleve aquí, si tiene un factor de riesgo intrínseco, si tiene una mala demencia terapéutica, y en función de eso establecemos el fenotipo de asma grave en nuestro paciente. Esta tabla, que habla de los diferentes fenotipos, simplemente, aunque sea un poco más específico quizás del área de neumología y no tanto del área de atención primaria, pero es importante que conozcamos los fármacos, el tratamiento, porque son muy novedosos y están en primera línea y actualmente pues lo vamos a conocer así siempre. En la asma alérgica destacamos el omalizumab y en la asma eosinofílica de inicio tardío el mepolizumab y el dupilumab. Son los fármacos más conocidos en los que se está viendo mejores resultados en la serie. Como digo, esto ha sido interesante por conocerlo porque es una de las novedades que incluye la GEMA ya como el tratamiento demostrado de la. Una entidad clínica aparte, pues el solapamiento de asma y EPOC, ¿vale? Patológicamente se comporta como un EPOC, pero fenotípica y clínicamente como un asma. Es decir, tenemos una limitación al flujo aéreo persistente a causa de una historia acumulada de tabaquismo, pero que se manifiesta clínicamente como un asma, con los pitos, la tos, la hiperreactividad bronquial, en fin. Para el tratamiento, para el diagnóstico, bueno, pues ahí podemos ir de un lado a otro. Si tenemos un paciente ya diagnosticado de asma que pasa a tener una limitación crónica en el flujo aéreo por causa del consumo de paquetes años, o que tenemos a un paciente que tiene un diagnóstico de EPOC y las pruebas broncodilatadoras o la eosinofilia en sangre sale elevada. El tratamiento de esta entidad son los glucocorticoides inhalados y los LABA, dejando el tiotropio como rescate. Cuando vamos a derivar al paciente a la consulta de neumología, pues problema diagnóstico o terapéutico, como cualquier otro tipo de patología. Por supuesto, atacamos las formas especiales como el asma EPOC, la asma no controlada, el embarazo, son circunstancias que se recomienda la derivación a neumología. Por último, la última gran novedad que han incluido los de la GEMA es los indicadores de calidad asistencial en el asma. Es decir, son para ver cómo estamos controlando esta patología a diferentes niveles. En esta tabla tenemos divididas las columnas, en indicadores y su cálculo, ¿vale? El cálculo no voy a entrar porque puede ser un poco engorroso y mejor una cuenta matemática, ¿vale? Pero sí podemos ver qué tipo de indicadores y en qué grupos se han dividido. Me parece interesante. Lo hemos dividido se han dividido en 4 tipos: diagnóstico, tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico, y en el seguimiento.
Lo que buscamos dentro del diagnóstico, pues la confirmación diagnóstica mediante espirometría y el estudio de sensibilización de las asma alérgicas. ¿Cuántos pacientes conocemos que no tienen una espirometría hecha y son asmáticos? Ellos se conocen como asmáticos, les ponemos tratamiento, o bien nunca le hacemos un estudio de atopia y tan normal, pues tenemos que cambiar eso. En cuanto al tratamiento no farmacológico, hacer un seguimiento de la deshabituación tabáquica y un plan educativo para los pacientes con asma, lo que yo justo hablé al principio. Y en lo referente al tratamiento farmacológico, ¿cuál es el tratamiento de elección en el asma persistente? ¿Vale? Que incluye siempre los glucocorticoides inhalados diariamente, y el de la mujer embarazada, que sigue manteniéndose la terapia típica. Los agonistas beta-adrenérgicos y los glucocorticoides inhalados. Por último, los indicadores en el ámbito del seguimiento es el seguimiento periódico de estos pacientes y registrar de forma adecuada el número de exacerbación. Como digo, estos son, bueno, pues una de las grandes novedades de la GEMA. Aquí tenemos la bibliografía en la que nos hemos basado, el PAI de asma de 2012 y las actualizaciones que hemos sacado de la GEMA, como decía antes la doctora Serrano. Y ya está, eso es todo. Esperamos que haya arrojado un poquito de luz sobre el asma y que, bueno, que haya sido un poco amena. Muchas gracias.